a sus compañeros que ya partimos, invítenlos también a que participen y que se unan a la clase, que todos, ¿ya? Es mejor con alumnos. A ver, la clase, yo diría que las últimas dos clases ya comenzamos a ver el régimen de concesiones mineras, y me refiero con ello al sistema para constituir las concesiones mineras, es decir, el sistema que está regulado en el Código de Minería, en el Código de Concesiones, disculpen, es la ley sobre concesiones mineras, de la que ya hemos hablado, y ahí está principalmente su regulación, ¿ya? Muy brevemente, recordemos que el sistema de las concesiones mineras es un sistema que está entregado a la autoridad judicial, al Poder Judicial, ¿ya? Por lo tanto, se constituyen siempre por resolución judicial, no interviene ningún otro organismo o ninguna otra persona que no sea el juez civil de letras, que ya hemos dicho que será competente aquel de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el punto medio de la concesión. Vamos a utilizar ya, vamos a ir agregando términos que son los correctos, que es el punto medio, que es aquel que determina la competencia del juez civil para conocer de la concesión minera. De todas maneras, ya a partir de la clase de hoy, creo que ya también lo vimos en la clase anterior, y también al inicio del curso vimos que hay intervinientes dentro del procedimiento de constitución de concesiones mineras, como el Cernagiomin, que tienen un carácter o son órganos administrativos, y ello no rompe la regla de que la concesión minera siempre se constituye por resolución judicial, sino que lo que hace es confirmar, yo diría, confirmar algo que al inicio yo les planteé, que en palabras del profesor Vergara Blanco, él plantea de que la concesión minera en realidad no deja de ser una concesión administrativa. Lo que pasa es que orgánicamente hay un cambio en la Constitución, y en lugar de entregar las atribuciones de conceder o de constituir una concesión a un órgano de la administración, como ocurre con el resto de las concesiones, el Código, disculpen, la Constitución política establece que la autoridad judicial, el Poder Judicial, va a ser el órgano competente, y así lo replica el Código de Minería y también la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Por lo tanto, la participación del Cernagiomin como interviniente en el proceso no es una ruptura a esa regla, sino que yo diría que es una confirmación de que la concesión minera es una actuación judicial, pero de naturaleza administrativa, ¿ya? Y de hecho, el propio profesor Vergara Blanco, que es un connotado profesional, profesor de la Universidad Católica, él es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Minero. El Derecho Minero es una rama del Derecho Administrativo, creo que también lo habíamos dicho en primera clase, porque es el procedimiento que se regula, cómo las personas comunes y corrientes solicitamos o podemos explorar y explotar, beneficiarnos de un yacimiento minero, ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, y esto ya es una unión de todo lo que hemos visto en el curso, es el Estado el propietario de todas las minas, lo dice así la Constitución. Entonces, evidentemente que es derecho administrativo, ¿ya? Desde el inicio de la vida republicana, Chile adoptó las leyes españolas para el desarrollo de nuestra minería, todo ello mientras estaba en curso la dictación de una legislación nacional. De esa manera, Chile ha tenido varios códigos de minería. El primero es del 1874, luego el de 1888, el de 1930, 32 y el de 1983, que es el actual y vigente. Evidentemente que luego de 70 años, del 30 al 80 y 50 años, luego de 50 años hubo
importantes cambios en la actividad minera y por lo tanto hizo suyo esos cambios y esa evolución y ese desarrollo en la tecnología, el Código de Minería del año 83. Dicho esto, podemos comenzar a revisar ya nuestras diapositivas. Hasta acá, ¿alguno de los alumnos que están en clase tiene alguna duda o algo que quiera preguntar? ¿Alguna intervención? Tenemos poquitos. Niños, vengan a clase. Este mensaje se pierde un poco porque se los estoy diciendo a los que están. Pero bueno, verdad que también va a quedar grabado esta clase. Pero es importante que participen en clase. Y no me refiero a que intervengan, me refiero a que estén, a que oigan. Siempre yo cuento la misma historia. Les digo, tenía una amiga en la universidad que me decía, mira, no te pongas nerviosa para una prueba porque lo que te pregunten, en algún momento lo escuchaste, en algún momento pasó por tu cerebro. Pero si no vienen a clases, ni siquiera eso, porque podrían haber omitido alguna parte de lectura, pero el solo hecho de escuchar clases les hace muy bien. Es importante que se animen y que asistan a la clase, ¿ya? Que asistan a la clase. En fin, veamos. Ya habíamos comenzado en la clase anterior diciendo de que hay dos figuras importantes en materia minera que se llaman pedimento y manifestación, ¿ya? Estos son los nombres que reciben los instrumentos que se utilizan para presentar la solicitud, ¿ya? El pedimento para presentar la solicitud de concesión de exploración y la manifestación de explotación, ¿ya? El pedimento, por lo tanto, es un escrito mediante el cual una persona natural o jurídica solicita un determinado sector en una ubicación geográfica específica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de explotar sustancias minerales concesibles. Está destacado, pero ya no está de más recordar estas ideas que son básicas. Aquello que yo puedo explotar van a ser sustancias siempre que sean concesibles. Este escrito se presenta en el juzgado civil con jurisdicción en la comuna donde se ubica el pedimento. Y el punto medio corresponderá, señalado en el pedimento, va a ser el que determine la competencia. La tramitación ante el juez incompetente adolece de nulidad desde la presentación del pedimento. Sin embargo, esta regla que establece como sanción a la incompetencia la nulidad del procedimiento de concesión se rompe o tiene una excepción cuando el juez es incompetente, pero el solicitante ha presentado ante ese tribunal civil su solicitud, su pedimento, porque existe un error justificado. ¿Por qué se justifica su error? Porque no es tan claro la ubicación del punto medio. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos explicado que si bien uno desde la teoría puede plantear el concepto de punto medio, en la realidad los terrenos y las vetas de los yacimientos mineros no conocen de geografía o no conocen de distribución política, me refiero comunas, provincias, las regiones, y si nosotros viajamos por carretera nos vamos a dar cuenta que esos límites que son políticos, y me refiero políticos porque se distribuyen las comunas, repito, provincias y regiones, en la realidad, en la tierra no los encontramos, ahí en el pedazo, en el como se dice en los planos, terrenos vacuos. No los podemos identificar en los terrenos vacuos. Es inidentificable, ¿ya? Pues bien, dicho esto, si eso llegara a ocurrir, no va a adolecer de nulidad y el juez va a entender de que hubo un motivo justificado que llevó a ese error, ¿ya? Me acuerdo que esto lo habíamos visto. Les pido que tengan abierto, por favor, el Código de Minería y también tengan abierto la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. De esa manera vamos a ir, les voy a pedir que me ayuden con la lectura, ¿ya? Disculpen, ¿se ve que estoy compartiendo una diapositiva? Sí, profesora, el de Perfecto. Constitución de Concesiones Mineras.
Maravilloso. Así es. Cambiamos de diapositiva. Título, seguimos, Constitución de Concesiones Mineras. Voy a repetir varias veces esto. Lo van a encontrar también en diferentes textos. Esto prácticamente es como una estrategia también o una metodología de enseñanza, ¿ya? Es un procedimiento judicial no contencioso o voluntario. Se aplican para su tramitación las normas que se establecen en el Código de Minería y en subsidio las del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué se dice esto? Porque ya dijimos que las concesiones mineras se tramitan con la forma de un juicio no contencioso, es decir, de una causa de las que nosotros llamamos de V de voluntario, ¿ya? Las normas del procedimiento están establecidas en el Código de Minería y aquellas que no estén contenidas en el Código de Minería, de manera subsidiaria, es decir, a falta de ellas, se debe aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil, porque bien sabemos que ese es el texto legal que contiene las normas sobre procedimiento, sobre juicios civiles, ¿ya? La tramitación de los juicios está contenida en el CPC. El procedimiento se puede convertir en contencioso en los siguientes casos, es decir, nace como voluntario, pero puede devenir en uno contencioso. Puede pasar esto, primero, cuando hay oposición a la solicitud de mensura. Es decir, normalmente es el Estado a quien voy a demandar, o respecto de quién voy a pedir, mejor dicho, no, normalmente lo es, porque ya sabemos que es el Estado el dueño de todas las minas. En consecuencia, debo solicitarle al Estado, a través de esta forma que estamos planteando, un procedimiento civil voluntario, debo solicitar esta concesión. Podría convertirse en contencioso cuando el Estado, que yo ya se los he dicho, no, veamos si se acuerdan. ¿Quién litiga contra mí, o mejor dicho, conmigo solicitante de una concesión minera? ¿Quién representa al fisco en estos juicios? Si no me equivoco, el Consejo de Defensa del Estado, el CDE. Así es. Muy bien. El Consejo de Defensa del Estado no es un servicio público, sino que es, de hecho, dentro del no del Estatuto Administrativo, sí, de la Ley de Bases de Procedimiento de la Administración del Estado, están fuera, ¿ya? Si bien los funcionarios son del Estado, no son servicio público, ¿ya? Su función es la defensa de los intereses del Estado. Y por lo tanto, cada vez en gestiones judiciales, ¿ya? Cuando el Estado es demandado, le corresponde al Consejo de Defensa del Estado representar al fisco, ¿ya? Podría ocurrir la oposición a la constitución de la concesión. Artículo 84. No puse la norma, o sea, no puse el texto, pero me parece que es del Código de Minería. Y en este caso, cuando el juicio se convierte en contencioso, se tramitará conforme a las reglas de un juicio sumario. Es decir, ese 233, Código de Minería, voy a revisar bien. A ver, sí, 233 del CPC es cumplimiento. Está bien, Código de Minería. Ya, veamos. Vámonos al 84 y así complemento la presentación y les confirmo si es Código de Minería o Ley Orgánica. ¿Quién se va a animar? ¿Quién me va a echar una manito hoy día? Yo no lo tengo abierto. Me parece que es el del Código de Minería, porque creo que la ley de concesiones mineras es la 84. 18.097, la de concesiones mineras, ¿cierto? Porque Tenemos no, claro, Código creo que es de del Código de Minería Minería. 18248, Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Sí, es el del Código de Minería. En todo caso, igual lo tengo acá a mi disposición. Perfecto, yo aquí también lo tengo. 84, por favor. Ya. Artículo 84. Cada uno de los afectados podrá, dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la notificación a que se refiere el artículo anterior, presentarse en el expediente del interesado oponiéndose a la constitución de la pertenencia o pertenencias de éste. La Tengo un oposición... minuto, por lo tanto, Ok. discúlpeme,
no lo veo, déjeme ver su nombre, usted es Cristian, ya. Por lo tanto, se convierte en contencioso si un tercero se opone a la solicitud de concesión, de constitución de concesión minera. ¿Ya? Siga, por favor. La oposición será rechazada de plano si no se acompaña a ella copia auténtica de la solicitud de mensura o del acta de mensura, en su caso, y del plano respectivo si la ley, en su oportunidad, hubiera hecho obligatorio levantarlo. La oposición se tramitará con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 233 y se tendrá al opositor por demandante. El informe del servicio servirá de base de presunción judicial y corresponderá al demandado probar que el terreno abarcado por la mensura de sus pertenencias no se encuentre en todo o parte ocupado por la o las pertenencias del opositor o, en su caso, que se ha extinguido los derechos de las partes al terreno en que se ha alegado la preferencia. Este juicio al demandado le será aplicable lo dispuesto en el artículo 70. Ejecutoriada la sentencia que rechaza la demanda en todas sus partes, se dictará la sentencia constitutiva de la pertenencia del demandado. La sentencia que acoja la parte demandada determinará el terreno sobre el que podrá volver a mensurar el demandado. No, La ahí hay sentencia que que acoja la demanda... corregir, Cristian. La sentencia que acoge en parte la demanda. Ya, Ah, en eso parte la dice. demanda, perdón. Sí. Sí, parte la demanda, es decir, una sentencia que la constituye, pero solamente de manera parcial. Continúe. Claro, perdón. La sentencia que acoja la demanda en todas sus partes declarará extinguidos los derechos del interesado y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones. El afectado que haga uso de la acción de este artículo no podrá hacer valer posteriormente la acción de nulidad del número 6 o del número 7, en su caso del artículo 95. Ya, perfecto. Uy, disculpen, apreté una tontera acá. Uy. Ya, para irme a donde estaba. A ver, acá. Vamos a complementar entonces. No sé si se puede manipular, no me acuerdo. Siempre me pasa lo mismo, disculpen. El artículo 84 que estamos citando aquí es 84 del Código de Minería, ¿ya? Y se refiere aquí. No sé si 84 del Código. ¿Me están viendo algún cambio o no? Código de Minería, ¿ya? Y se No, refiere profesora. a la... Dígame. No, que no hay ningún cambio. Ya, no se preocupe, lo que pasa es que la estoy manipulando por fuera, podríamos decir, ¿ya? Pero ustedes, igual a veces sé que algunos escuchan las clases, entonces el 84 del Código de Minería, que es la oposición a la constitución de la concesión, cuando un tercero, una persona, manifiesta de que tiene una mensura ya realizada sobre el terreno. Ahora bien, lo que pasa es que esto tiene sentido en la medida que vayamos avanzando un poquito más, porque vamos a ver que cuando se presenta un pedimento, hay una serie de trámites que se deben hacer. ¿Ya? Yo presento la constitución, la solicitud a través del pedimento, e inmediatamente lo que hace el tribunal es solicitar un informe al Cernageomin, ¿ya? Y ese informe lo que busca es que le proporcione información del registro que existe. De hecho, yo el otro día lo veía en otro curso. Actualmente el Cernageomin tiene un sistema muy actualizado que se llama SIGFRED, una cosa así, que tiene toda la información de los solicitantes de concesiones mineras, constituidas, mensuradas, las etapas en las que están, de manera de que esa es la información que le proporciona el Cernageomin al juez civil, ¿ya? Y es ahí donde, y junto con otro documento que se llama mensura, ¿ya? Por esa razón es que puede aparecer otra persona que ya haya hecho esto, ¿ya? Y se opone. En este caso, decíamos que es uno de los casos en que la gestión voluntaria se convierte en contenciosa. Al convertirse en contencioso, inmediatamente pasa a ser contencioso y las reglas son las del juicio sumario, ¿ya? De un juicio sumario especial, que está en el Código de Minería, y veamos al tiro
confirmemos al tiro que estamos bien. 233. 233. Sí. Todos los juicios que se ventilen, en que se ventilen derechos especialmente regidos por este código, o que recaigan sobre el pedimento, lo acabamos de decir, manifestación, concesión de exploración o pertenencia y que no tengan señalado otro procedimiento en este cuerpo legal, se tramitarán con arreglo a las normas del juicio sumario. Iniciado el juicio sumario, podrá pedirse y decretarse su continuación conforme a las reglas de un procedimiento ordinario, si existen motivos fundados para ello. La solicitud en que se pida la sustitución del procedimiento se tramitará como incidente. Esto, yo lo recuerdo, es una norma que se transcribe prácticamente del CPC. Ya, si ustedes no recuerdo, no sé en qué procesal irán, pero el procedimiento sumario uno puede pedir que sea sustituido por un ordinario, ¿ya? Es decir, por un juicio de alto conocimiento en el que hayan plazos más amplios, principalmente para la prueba, ¿ya? Que es lo más importante en un juicio civil, ¿ya? El 234 establece algo distinto, y esto es muy importante. Sin embargo, se tramitarán conforme al procedimiento sumarísimo del artículo siguiente, es decir, del 235, las cuestiones a que se refieren el inciso séptimo del artículo 9 y bla, 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 bla. Lo que quiero rescatar de acá es que el Código de Minería establece un procedimiento sumarísimo en el artículo 235 con sus propias reglas, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante conocer o estar muy al tanto de en qué momento podría convertirse mi procedimiento en contencioso, y debo entender de que además me voy a tener que regir, tendré que aplicar en ese procedimiento las reglas del Código de Minería, ¿ya? Y no las del CPC. ¿Alguna pregunta, parece? ¿Ninguna? Ya. Cuando solicitamos o presentamos un pedimento, es decir, vamos a iniciar o iniciamos el procedimiento para constituir una concesión minera, hay varias fases, ¿ya? Lo primero es entender que esto va a comenzar con un pedimento. Y todo ello a propósito de las fases para constituir una concesión de exploración. El pedimento es el escrito por el cual se inicia el procedimiento de constitución de una concesión minera de exploración. Para el caso de la concesión de explotación, el nombre de ese mismo instrumento se llama manifestación. La única diferencia es que con el pedimento yo pido explorar y con la manifestación pido explotar. ¿Es indispensable que parta con un pedimento para después pedir o presentar una manifestación? No, no es necesario. Yo puedo perfectamente partir con una manifestación, ¿ya? No necesito primero explorar. Lo más habitual, uno se imagina o entiende de que normalmente el inversionista busca saber qué hay, ¿ya? Pero aunque no lo crean, es más o menos conocido, ¿ya? El pedimento, lo hemos dicho, corresponde al escrito por el cual el peticionario solicita al juez que se declare constituida en su favor una concesión de exploración en un determinado terreno, en una zona geográfica. Ya veremos, me parece que ya lo habíamos empezado a ver, no recuerdo, que esa zona geográfica debe tener una determinada forma: superficie mínima, superficie máxima y una forma, ¿ya? La manifestación corresponde al escrito por el cual se solicita al juez se declare constituida en su favor una o más pertenencias en un terreno determinado. Cuando utilizamos la palabra pertenencia y cuando el Código de Minería y la Ley Orgánica de Concesiones utiliza la palabra pertenencia, nos está diciendo concesión de explotación, ¿ya? Eso es, concesión de explotación. Ambos escritos deben cumplir con las formalidades de todo escrito judicial, es decir, del 254 del CPC. No se requiere patrocinio de abogado para presentarlos, ¿ya? Al igual que el escrito por el cual se subsanan los defectos que puedan llevar esos escritos. Es decir, si llevo algún error, el pedimento o la manifestación, tampoco voy a necesitar un abogado. Pero es hasta esta etapa, ¿ya? Es un procedimiento civil. Y
ya sabemos que los procedimientos civiles exigen la tramitación de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ¿ya? Por lo tanto, en la primera presentación no requerimos abogado, pero luego se debe designar un abogado patrocinante. Voy a hacer un paréntesis. Eso lo dice el 36 del Código de Minería. Les voy a decir, ustedes no sé si lo saben, a lo mejor al profesor de la asignatura se lo explicó, pero, bueno, yo tengo hartos años, y cuando yo terminé la universidad no existía juzgados de familia, y cuando comenzaron a funcionar los tribunales de familia, que nacieron con ocasión de la ley de divorcio, que modificó el Código Civil, pero fue una ley especial que creó además los tribunales de familia, se contemplaba la comparecencia personal, ¿ya? Es decir, que la persona podía comparecer sin abogado. Eso duró aproximadamente un par de años. No fue viable, porque estábamos frente a un procedimiento que estaba establecido por una ley, reglado, con reglas que no son tan distintas a la de un procedimiento judicial más o menos habitual. Hasta ese momento todos los juicios eran de carácter civil prácticamente. De hecho, el juez del trabajo se llamaba juez del trabajo en lo civil, una cosa así. Pero también tenía un procedimiento muy parecido al civil, no era oral. Y este procedimiento de familia incorporaba la oralidad, ¿ya? Pero esa norma fue derogada. Y las personas requieren, o sea, eso ustedes lo deben saber, ¿ya? Requieren comparecer en un procedimiento de familia con abogado, pero en su origen no fue así, ¿ya? Cierre de paréntesis. Me acordé a propósito de esta norma, que en realidad esto está pensado para que el concesionario o el inversionista minero, pensando en alguien pequeño, pueda presentar, iniciar el juicio, pero en realidad esto es un procedimiento formal, ¿ya? Incluso, si nos regimos por las normas del Código Civil, esto es prueba tasada, ¿ya? De ahí la importancia de que aquel que comparezca sea un abogado. Prueba tasada. La prueba tasada quiere decir que el valor de los medios probatorios lo establece el Código Civil. Entonces, ¿cómo no va a ser indispensable que la persona que requiere una concesión minera lo haga con el patrocinio de un abogado? ¿Ya? Si bien en familia eso no ocurría, porque el sistema para observar la prueba es de la sana crítica, tampoco es que la cosa sea así como a la chunte y yo pueda presentar como prueba lo que a mí se me ocurre, ¿ya? Bien. Vamos a avanzar en lo que tiene que ver con el terreno pedido o terreno manifestado, según yo estoy pidiendo exploración o explotación. Esto estoy viendo o estoy tomando ambas concesiones más o menos en esta misma etapa donde podemos o coinciden, ¿ya? Hasta el momento podemos decir que tanto para explorar como para explotar necesito presentar por escrito una petición que se llama pedimento para explorar y que se llama manifestación para explotar, ¿ya? Sabemos de que si bien es un procedimiento en su origen voluntario, puede convertirse en contencioso de acuerdo a estas 4 situaciones que acabamos de ver, para ambos tipos de concesión. Necesitamos, en ambos tipos, solicitar que la concesión recaiga sobre un terreno, sobre una zona geográfica determinada. Eso se llama terreno pedido para el pedimento, terreno manifestado para la manifestación, ¿ya? El terreno pedido o manifestado, y por tanto esto es una cualidad de ambos tipos de concesiones, debe estar dentro de un cuadrado trazado imaginariamente en un plano horizontal. Y esto es ya importante. Esto quiere decir que el legislador minero nos pide que tenga una determinada forma ese terreno. No es un espacio que sea como a mí se me ocurre. Es decir, puede ser algo parecido a lo que mi imaginación me permite llegar,
pero debo darle una forma que sea normalmente rectangular. La norma dice cuadrada, pero más o menos un rectángulo. Trazado imaginariamente en un plano horizontal. Esto es un plano horizontal, alumnos, una hoja de papel, cuyas diagonales se cortan en un punto medio o en el punto de interés, en su caso, es decir, punto medio se llama para el pedimento, punto de interés se llama para la manifestación, y cuyo perímetro encierra exactamente, lo que va afuera de ese cuadrado, encierra exactamente la superficie pedida o manifestada en su totalidad. Dos de estas caras o lados deben tener orientación norte-sur. Esto es un rectángulo, se ve, ¿no es cierto? Dos de las caras, una, dos, o una, dos, deben tener posición norte a sur. Yo estoy, ya, para mí, en mi ubicación actual, allá está el sur, y para mí, espalda está el norte. Una posición así. ¿Se fijan? En realidad no es difícil, pero lo que pide es que tenga una forma mínima, ¿ya? O sea, una forma básica, estándar. El interesado debe señalar en el pedimento o la manifestación la longitud de los lados y cuál de estos tendrá orientación UTM norte-sur, ¿ya? Las coordenadas UTM, disculpen, aquí cuando digo orientación UTM norte-sur, yo debiera decir orientación norte-sur, fijada en coordenadas UTM. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque las coordenadas UTM es una medida georreferencial. Eso es todo, ¿ya? Y que tiene que ver con la posición de las líneas que se trazan imaginariamente en el mundo, ¿no es cierto? Cuando ustedes vieron historia y geografía en el colegio, se deben acordar, de que nos dijeron que existen una serie de líneas que son imaginarias. De hecho, todos nosotros creo que hemos pasado por la línea del Trópico de Capricornio, que es una línea imaginaria, ¿no es cierto? Han pasado un poquito más allá del aeropuerto que hay como una, parecido a una puerta, pero no es una puerta, me refiero como un arco, ¿no es cierto? Que recuerda que por ahí pasa el Trópico de Capricornio, es una línea imaginaria trazada en un plano, ¿ya? Y la orientación, vuelvo a nuestras concesiones, debe ser norte-sur. El largo y el ancho no pueden tener una relación superior de 1 a 5. Si ustedes se fijan, con eso ya están dándose cuenta de que si bien en la teoría decimos que el terreno es un cuadrado, si el largo tiene que tener como máximo entre el largo y el ancho una proporción de 1 a 5, estamos hablando de que es un rectángulo, ¿ya? Porque hay lados más cortos que otros. Normalmente, no necesariamente tiene que estar así, puede perfectamente estar así, ¿ya? El largo y el ancho no pueden tener una relación superior de 1 a 5. Y conociendo el punto medio o punto de interés y la superficie pedida o manifestada y la longitud y orientación de los lados del rectángulo, se podrá saber con absoluta precisión los límites de la concesión de exploración solicitada o los grupos de pertenencias manifestados. Acuérdense que dijimos que pertenencia corresponde al nombre de las concesiones de explotación, ¿ya? Veamos al tiro. Qué bueno que hay 11 alumnos, los felicito. Me voy a devolver vámonos al tiro al 45. Código de minería alumnos. Ya. Sí, el código, discúlpenme. A partir del 44 está el contenido de la manifestación, es decir, solicitud de concesión de explotación, ¿ya? El 45, como determinamos el punto medio, que es el punto de interés o aquel punto que determina la competencia. Eso es lo importante. Y aquí, vámonos al 46, que es el que nos describe el tipo del terreno, cómo debe tener la forma, ¿ya? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Artículo 46, profesora. Artículo 46. El terreno pedido o el manifestado es el comprendido dentro de un cuadro trazado imaginariamente en el plano horizontal,
cuyas diagonales se cortan en el punto medio o en el punto de interés, en su caso, y cuyo perímetro encierra exactamente la superficie pedida o la manifestada, en su totalidad. Dos de los lados de este cuadrado tienen orientación UTM norte-sur. Sin embargo, el peticionario o el manifestante podrá optar por que el terreno pedido o el manifestado sea el comprendido en un rectángulo, trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se corten en el punto medio o en el punto de interés, en su caso. Para estos efectos señalará en el pedimento o en la manifestación de la longitud de sus lados y cuáles de estos tendrán la orientación UTM norte-sur. El largo y el ancho no podrá tener una relación superior de 5:1. Exactamente. Esto para la manifestación. Sí, denme un minuto. Quiero ver una cosita para confirmarles algo. Ya, sí, estoy en lo correcto. Para que también lo anoten, el artículo 43 establece el contenido del pedimento, que ya sabemos que el pedimento es el documento, la solicitud para constituir una concesión de exploración, mientras que la manifestación y su contenido están en el artículo 44. Y aquí aparece lo que debemos presentar, ¿ya? Y a partir del 45, la determinación, o cómo sabemos cuál es el punto medio, y el 46, el terreno. Estas ya son normas que son comunes para ambas, ¿ya? Sí vamos a ver algunas diferencias en las superficies máximas, porque la manifestación, que es explotación, tiene un tamaño más grande que el pedimento. Por eso es que a veces, muchas veces se parte se comienza una solicitud de concesión por una manifestación. Es decir, yo me voy al tiro con una concesión de explotación porque es más grande, ¿ya? Bien. Seguimos. Entonces, muchas gracias. No vi el nombre de la alumna que amablemente leyó, pero le agradezco mucho porque lo hizo perfecto. Ya. El procedimiento era Leslie. ¿Sí? Sí, profesora, Leslie. Sí, muchas gracias, Leslie. Que yo a veces me salgo de la página de Team para mirar otras cosas. Y ahí, ahora volví. Ya. El procedimiento para constituir la concesión de exploración es diferente a la del procedimiento para constituir la pertenencia, pero comparten etapas. Es decir, tal como yo les decía, hasta el momento podíamos hacer o ver ciertas cosas juntos. Es decir, vimos de manera simultánea, me voy a devolver para hacer el repaso, vimos de manera simultánea el concepto de pedimento con el de manifestación, que los escritos se presentan en un mismo juzgado, y me refiero en un juzgado civil. La competencia se determina del mismo modo, uno determinando o atendiendo el punto de interés, otro al punto medio, pero que finalmente tienen el mismo concepto, cambian de nombre para si es concesión de exploración o de explotación. Lo mismo ocurre con el terreno pedido, que también tienen que tener las mismas cualidades que están dispuestas en el 46. También comparte la existencia de 3 fases, pero hasta ahí llegamos con las coincidencias, ¿ya? En el procedimiento para constituir concesión de exploración, las 3 fases son el pedimento, y ya sabemos que es el escrito, la solicitud de sentencia y la sentencia. Mientras que en el procedimiento para constituir pertenencias o concesiones de explotación, las 3 etapas son la manifestación, la mensura y la sentencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las dos que comparten? Pedimento y sentencia, pero la etapa media, que es la fundamental, son distintas. Solicitud de sentencia se llama para las concesiones de exploración y mensura se llama, o solicitud de mensura, se llama para las concesiones de explotación o pertenencias. Este es un monito que yo tomé de la guía práctica que ofrece el CERNA-GEOMIN sobre constitución de concesiones mineras, ¿ya? No lo veo bien, voy a revisarlo abierto de otra manera, ¿ya? No sé si ustedes lo ven grande, yo lo veo medio chico. Ya, perfecto. Porque aquí, ya luego, una vez que ya está presentado la pertenencia o la manifestación, ya aparece el CERNA-GEOMIN, ¿ya?
Primero presento, si seguimos el monito, presento en el juzgado civil, ¿ya? Competente la solicitud que corresponda, pedimento, manifestación. Algunos, y por eso es que lo dice el Cernagiomín así, algunos juzgados envían el pedimento al Cernagiomín para su revisión técnica. Y dice algunos, porque si nosotros vamos al Código de Minería y a la ley, y también a la ley orgánica sobre concesiones mineras, no hay norma expresa. Ya no hay norma que disponga que eso es una obligación. Luego llega la solicitud al Cernagiomín y el Cernagiomín devuelve al juzgado el escrito con el respectivo informe técnico, ¿ya? Y la verdad es que esto ocurre por dos situaciones. Primero, porque la norma no establece expresamente la obligación de este trámite. Y segundo, porque pasa algo, fíjense, que es bien importante. Yo lo leí el otro día a propósito de que estaba estudiando nomás, pero a lo largo del ejercicio de su profesión se van a encontrar de que en diferentes procedimientos, especialmente administrativos, nos vamos a dar cuenta de que existen documentos a los que se le llama informes. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ya, el informe de Cernagiomín. Pero resulta que el CPC no dice, nunca nos habla de que cuando se regula la prueba, que existe alguna prueba que se llama informes, por ejemplo. De hecho, los informes son actos administrativos, que son pronunciamientos de un órgano normalmente administrativo y que proporcionan información técnica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se evalúa o cómo el juez observa este informe, volviendo al Cernagiomín, tampoco está regulado? Y por esa razón es que el mismo Cernagiomín nos dice en lo que él nos proponen como monito, le voy a decir, monito de constitución de concesión minera, nos dice expresamente, algunos juzgados envían el pedimento al Cernagiomín. Porque, si bien por un lado no está la norma que lo diga expresamente, tampoco está la norma que dice cuál es el valor de ese informe, fíjense. Eso es lo realmente importante. Y que es una situación transversal en muchísimos procedimientos administrativos. ¿Cómo observo ese informe? ¿Qué valor le doy? ¿Estoy obligado como juez a atender a lo que diga? Y si me dice que hay otra concesión sobre ella, ¿qué hago? ¿Ya? Si hay coincidencia por ejemplo, yo pido acá y justo en esta parte coincido con otro. Pues bien, esa es la razón por la que no todos los juzgados lo piden, ¿ya? Pero aquí el Cernagiomín nos dice que en esta etapa podrían ellos intervenir. Lo más habitual es que el Cernagiomín reciba solicitudes, ¿ya? Es lo más habitual. Siguiente, espérenme que me tengo que cambiar a esta otra. Ah, ya. Perfecto. Discúlpeme que se me empezaron a enredar todas las ventanas. Ya. Acá estamos. Perfecto. Cuando presentamos el pedimento a la manifestación, corresponde el pago de la tasa. ¿Qué es el pago de la tasa? El pago de la tasa se hace dentro de los 30 días desde la fecha de presentación del pedimento al juzgado. Es decir, presento un pedimento, esta solicitud para constituir una concesión de exploración, y tengo 30 días para pagar una tasa, ¿ya? Esa tasa es obligatoria porque está establecida en el Código de Minería. Y luego comenzamos con las preferencias. Pero quiero ver algo antes de eso, porque quiero explicarles una cosita que yo vi por acá. Antes de eso, porque las preferencias es algo que tiene relación y que es sumamente importante, por eso es que lo vamos a ver, y antes de pasar a ello quiero repasar algunas ideas. Les anticipo que las preferencias tienen relación con el orden en el que se pide se presenta el pedimento, mejor dicho, ¿ya? El orden en que se presenta el pedimento. Y ese orden, en el Código de Minería y en la Ley de Concesiones, tiene un valor. Y ese valor está relacionado con que el primero que llega, suena más elegante decir preferencia, pero eso son las preferencias, ¿ya? Y tiene reglas
Por esa razón es que no quiero todavía pasarlas porque quiero reforzar algunos conceptos. De hecho, aquí los encontré. Son unos conceptos que el propio Serna-Geomin nos destaca como importantes, ¿ya? Lo primero que les decía, la superficie, que debe indicarse la superficie en coordenadas UTM. Las coordenadas UTM corresponden a las siglas de una unidad que se llama unidad o universal transversal de Mercator. Y con ello se determina el punto medio. Los lados del pedimento, horizontalmente y a voluntad del concesionario, miden como mínimo 1000 metros o múltiplo de 1000 metros. Aquel pedimento que no cumpla con la indicación de las coordenadas UTM del punto medio, o bien estas se presentan con error, será rechazado y se anulará la presentación. Eso lo dijimos, la incompetencia. Las coordenadas UTM del punto medio se pueden obtener mediante la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar. Y último, el largo y el ancho de las dimensiones del terreno pedido no pueden tener una relación que supere de 1 a 5 o de 5 a 1. Es decir, el lado más largo no debe ser más de 5 veces el lado más pequeño. Eso significa, si esto mide 5, entonces esto no puede, disculpe, si esto mide 100, el largo, el ancho no puede superar los 20, ¿no es cierto? 20 por 5 son 100. Ya estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Y lo pongo en números para que se entienda qué quiere decir, ¿ya? Esas son cosas muy importantes. También se los voy a agregar, ¿ya? Bien, les decía, vámonos a ir al tiro al código de minería, que en el artículo 51 establece el pago de la tasa, que es la siguiente obligación que tiene aquel que presenta un pedimento. Me pasé. Ay, sí, me pasé mucho. Ya. Miren, vamos a leer el 50 ahora y para dejarlo como presentado para la siguiente clase donde vamos a hablar de las preferencias. ¿Quién puede leer el 50, por favor? Y esto es muy útil, primero que todo, porque tiene consecuencias, y segundo, porque además en el orden de la materia que llevamos es súper oportuno. Estamos en el momento exacto para leer el 50. ¿Quién se va a animar, por favor? Profe, del código de minería, ¿cierto? Cierto. Ya. Artículo 50. El secretario dará copia autorizada del pedimento o la manifestación del certificado del día y hora de su presentación al juzgado y de la resolución que ordena su inscripción y publicación. El caso del inciso primero del artículo anterior, la copia incluirá, además, el decreto que ordena subsanar defectos y el escrito en que se haya cumplido con lo ordenado. Suena así como, puff, esta cosa un poco, aporta poco, pero en realidad aporta mucho. Hoy día vamos a tener que aterrizar esto a la actualidad. Acuérdense que el Código de Minería es del 83 y ustedes nunca, yo creo que presentaron escritos en los tribunales, así, físicamente. Y uno cuando presentaba un escrito, en el 83, uno tenía que ir al tribunal, presentaba, y ojo, que hasta antes de que existiera la plataforma actual, uno iba al tribunal, presentaba el escrito, le ponían un timbre, y cuando yo presentaba un pedimento, una manifestación, tenía que pedir la hora. Y además, el secretario tenía que hacer un certificado. En la realidad, hoy día, eso se puede reemplazar con el documento de confirmación del envío del escrito. Hoy día ya saben ustedes que los expedientes, si bien los civiles siguen existiendo físicamente, se tramitan a través de la plataforma de la página del Poder Judicial. Y cada vez que yo presento un escrito, la página genera inmediatamente un certificado que dice el día y la hora en que lo presenté, ¿ya? Pues bien, en este caso, el artículo 50 hoy día ya no necesito donde el secretario, sino que el certificado que se emite cuando presento la solicitud me sirve para estos efectos. ¿Y para qué efectos? Para lo que vamos a ver a partir de la clase próxima, que es las preferencias. El efecto de haber llegado primero es eso, el tratamiento de haber llegado primero, en qué momento y qué pedí, y sobre qué pedí, ¿ya? Ahora, recién preguntaba o recién leíamos una diapositiva que decía tasa,
¿ya? Y dijimos que la tasa, discúlpeme porque no veo lo que ustedes están viendo, ahí está. La tasa, ¿están viendo esto o no? Que dice Constitución de Concesiones Mineras, pago de la tasa. ¿No? Sí, profesor. Ah, ya, qué bueno. Gracias. Y decía que la tasa debe ser pagada 30 días después de presentado el pedimento. El 51 nos dice qué es la tasa. Solamente lean el primer inciso y el segundo. Alguien que me pueda ayudar, por favor. Disculpa, profesora, ¿qué artículo? 51. El Código de Minería. Ya. Artículo 51. Se pagará por una sola vez, por cada pedimento y cada manifestación, una tasa a beneficio fiscal, expresada en centésimos de una unidad tributaria mensual. El monto de la tasa... ¿Cómo? Siga nomás, discúlpeme. El monto de la tasa por cada hectárea completa pedida en concesión de exploración será, número 1... Déjelo ahí porque esto, cuando lo necesiten, irán a la norma, no se preocupen. Pero aquí lo importante es entender que presento la manifestación o el pedimento, dentro de 30 días tiene que pagarse una tasa. Y eso es una exigencia. Se paga por una sola vez, ya no es necesario que lo repita, pero la tasa, ahí la compañera le pido que se vaya al último inciso del 51, por favor. Ya. Dice, la tasa deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación del pedimento o a la fecha de la presentación de la manifestación en el juzgado. Su pago podrá hacerse en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. El comprobante respectivo indicará, además, el juzgado, el rol del expediente y el nombre de la concesión o concesiones. Exactamente, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, porque lo que viene ahora no quiero dejarlo cortado. Entonces, hoy día revisamos, ya que tenemos 2 etapas, disculpen que hay 3 etapas en cada uno de los procedimientos, pedimento, se parte con el pedimento y la manifestación, ¿ya? Y vamos a ver ahora, a partir ya de la siguiente clase, vamos a ver el efecto de las preferencias y luego, por separado, el procedimiento para solicitar una concesión de exploración, que parte con el pedimento, y de explotación, que parte con la manifestación. Hoy día sí que sí, se los voy a dejar al tiro, la guía práctica que tiene, el manual que tiene el CERNA-GEOMIM, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía un apunte muy interesante el profesor Vergara Blanco, que no lo encuentro, pero le voy a dejar inmediatamente la guía de constitución de concesiones mineras. Esta guía no está pensada para el estudiante, ya, pero en su contenido les va a servir. Esto está pensado para una persona que va a presentar que va a solicitar y presentar un pedimento o una manifestación. Está pensado en alguien que tiene que operar el sistema, ya, y no lo conoce. Entonces, no es como leerse un libro, pero sí tiene información y un contenido muy importante porque es el procedimiento, ¿ya? Que tiene una mirada más práctica, más que dogmática, ¿ya? Alumnos, vamos a quedar hasta acá por la clase de hoy. Yo les agradezco a los 10 alumnos que están conmigo, que se hayan quedado en clase, que hayan asistido, es sumamente importante. De hecho, yo les aviso desde ya que en este curso, porque bueno, ya lo había hecho antes, hemos avanzado mucho más rápido y vamos a tener un contenido más extenso que el del año pasado, ¿ya? Entonces también sóplenselo a sus compañeros. Y porque afortunadamente vamos bastante bien en el contenido, ¿ya? Así que les agradezco a todos su presencia, los animo para que sigan asistiendo a clases y les voy a dejar la guía para que la lean, de manera de que su lectura previa a las clases les va a facilitar también la participación, ¿ya? Y que les vaya muy bien, nos vemos el día jueves, ¿ya?
Que estén súper bien y que les vaya fantástico. Nos vemos pronto, ¿ya? Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.